Bueno, pues 20 de marzo de 2023 y estos son los titulares de los medios de comunicación censurados en Occidente para que podáis contrastar. Rusia, el ex líder de Taiwán visitará China por primera vez desde 1949. Un segundo volcán entra en erupción en Ecuador. La embajada polaca en París corrige unas declaraciones sobre la disposición de Varsovia a entrar en la guerra con Rusia. Un hombre se atrinchera en un hospital de España y amenaza con quemarse ante su mujer y su bebé. 17 detenidos en París en una nueva protesta contra la reforma de las pensiones de Macron. Arabia Saudí, Qatar y Noruega sufrirán grandes pérdidas tras el acuerdo de UBS sobre Credit Suisse. Credit Suisse dice que sus empleados seguirán con sus bonificaciones y aumentos salariales. La Fiscalía venezolana investigará a varios funcionarios detenidos por corrupción. El ejército chileno incauta 2 camiones con 136 rifles en la frontera con Bolivia. Sharon Stone asegura que perdió la mitad de su fortuna tras la quiebra de Silicon Valley Bank. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, vaticina que Latinoamérica y el Caribe solo crecerán un 1% en 2023. Operación Calamar, 40 registros y varios funcionarios del expresidente dominicano Medina detenidos por corrupción. Reportan que Estados Unidos presiona a Honduras para que reconsidere su postura sobre China y Taiwán. Millones de peces muertos aparecen flotando en un río en Australia. Primer viaje al extranjero tras la reelección que se espera de la visita de Xi Jinping a Rusia. Corea del Sur y Estados Unidos inician un ejercicio de desembarco anfibio a gran escala. Se activa la alerta aérea en toda Ucrania. El precio del crudo Brent cae por debajo de $71 por primera vez desde diciembre de 2021. Suecia rechaza el uso del VAR en los partidos de fútbol profesional. Taiwán inicia un ejercicio militar con la participación de la Fuerza Aérea y la Armada. Xi Jinping llega a Rusia en una visita de Estado. Kyoto, Canadá, busca crear un análogo del Quad para contrarrestar a Rusia y a China. La Casa Blanca tacha de inaceptable un alto el fuego en Ucrania. Kim Jong-un y su hija observan simulacros tácticos de contraataques nucleares y crean un mapa sin precedentes, el de la distribución del agua en la Luna. Australia arresta a un veterano condecorado por crímenes de guerra en Afganistán. Rusia se convierte en el principal proveedor de petróleo de China, superando a Arabia Saudí. Pekín califica a Estados Unidos de el país más beligerante en la historia mundial. Revelan dónde podría alunizar la misión Artemis 3. Así de espectacular sería la imagen del universo si pudiéramos observar los rayos gamma. China insta a la Corte Penal Internacional a respetar la inmunidad de los jefes de Estado. Rusia abre una causa penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional. ¿Qué se sabe de la moción de la ultraderecha con un candidato nonagenario para sustituir a Sánchez en el gobierno? Rusia, África, Medio Oriente y América se oponen a la ideología colonial y juntos formamos la mayoría mundial, dice Putin. Rusia ha condonado más de 20.000 millones de dólares de deuda a países africanos. El Bitcoin supera a los 28.000 dólares por primera vez desde junio en medio de la incertidumbre financiera. Esta misión de la NASA que viaja a Titán podría revelar la química que originó la vida. Estados Unidos aprueba la venta de los activos de Signature Bank tras su colapso. Las acciones de Credit Suisse se desploman más de un 60% tras el acuerdo con UBS. Putin y Xi Jinping se reúnen en Moscú. Monsalvo impone su ley. Estados Unidos escala la disputa con México por el maíz transgénico más allá de la versión china del chat GPT. Ex jefe de Google China lanzará una nueva empresa de inteligencia artificial. Hallan los restos de 10 personas en fosas clandestinas en México. Sustituyen a 8 generales en Perú vinculados a la brutal represión de las protestas. Medvedev, la orden de detención contra Putin demuestra el colapso del derecho internacional. Londres se disculpa con solicitantes de asilo afganos por exigir la aprobación de sus documentos por los talibanes. Hallan cuerpos calcinados en un auto en el estado mexicano de Puebla. Condena estos actos. López Obrador critica polémica quema de piñata por la presidenta de la Corte. Estados Unidos asigna a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar de 350 millones de dólares. La red y los bancos centrales, la Reserva Federal y los bancos centrales de varios países aumentarán el flujo de dólares al sistema financiero global. Registran atentados con explosivos en canales de televisión de Ecuador. Amazon despedirá a 9.000 empleados. Muertos, daños y un golpe de petrolera estatal, los estragos del sismo que sacudió Ecuador. Netanyahu cede ante las protestas y suaviza la reforma judicial en Israel. Hunter Biden demanda al informático que filtró el contenido de sus portátiles.
La crisis de seguridad puede poner en jaque la buena salud del turismo estético en México. Identifican el origen genético de 3 enfermedades raras. Estados Unidos despliega por primera vez la guarnición permanente en Polonia. Un excursionista descubre una antigua moneda romana que desvela un posible santuario en Suiza. El gobierno de Lula destinará recursos para el noreste de Brasil tras semana de violentos ataques. Twitter marca como inexacto un tuit de Biden sobre los impuestos a multimillonarios. López Obrador se reúne con legisladores de Estados Unidos en medio de controversia por tráfico de fentanilo. Operación policial en Brasil desmantela red de prostitución en minas ilegales en tierras yanomamis. John Bolton dice que la Corte Penal Internacional es fundamentalmente ilegítima. Los pilotos militares y el personal en tierra muestran tasas de cáncer más altas según el Pentágono. Encuentran restos humanos y cientos de huesos de animales en un sitio de culto con 7.000 años de antigüedad. Vídeo, prueban un nuevo vehículo híbrido volador en China. Los tanques Leopardos ya están en Ucrania, dice Noruega. Un hombre se atrinchera en el consulado brasileño en Brasil para exigir un pasaporte gratuito. Un caza ruso ahuyenta 2 bombarderos de Estados Unidos de la frontera de Rusia. Al-Aissami renuncia como ministro de Petróleo de Venezuela tras inicio de investigación en PDVSA. Terror en Colombia, motorizados armados asesinan a 5 personas en una fiesta al aire libre. Estados Unidos insta a que el mundo no se deje engañar por cualquier iniciativa de paz que promueva Rusia y China. Se activa el sistema de defensa aérea en Crimea por ataque de drones. Contraloría de Venezuela suma a investigaciones anticorrupción en organismos estatales. Lula relanza el programa Más Médicos para dar atención en zonas pobres y aisladas de Brasil. Biden ordena a la inteligencia de Estados Unidos a desclasificar información relacionada con el origen del COVID-19. El Consejo de Administración Legislativa del Congreso de Ecuador admite a trámite juicio político a Lasso. Protestas en República Dominicana dejan una diputada herida y destrozos en Palacio de Justicia. Un ministro israelí dice que los palestinos son un pueblo ficticio inventado en el siglo pasado. Evacúan a miles de personas en California por causa de fuertes lluvias. La Iglesia argentina se queja por muestra que formula símbolos religiosos. En español, el presidente chino Xi Jinping llega a Rusia en visita de Estado. Un caza ruso impide que 2 bombarderos de Estados Unidos violaran la frontera de Rusia. 10 años, 40 reuniones que se espera de la visita de Xi Jinping a Rusia y su reunión con Putin. Estados Unidos no ha cambiado pese a las consecuencias de la invasión en Irak. Renuncia ministro de Petróleo de Venezuela tras investigación de corrupción en PDVSA. El primer ministro alemán insiste en reparar el Nord Stream por el bien de las generaciones futuras. Borrell confirma un acuerdo para suministrar a Kiev municiones de 2.000 millones de euros. Estados Unidos espera que Xi Jinping use la visita a Rusia para reiterar la paz en Ucrania o para conseguir la paz en Ucrania. Borrell espera lograr acuerdo para el suministro en Kiev de las municiones por 2 millones. El Kremlin. Putin explicará de primera mano al líder chino la posición de Rusia sobre Ucrania. En español, en portada, Xi Jinping llega a Moscú y las noticias del mundo son variadas. El presidente ruso Vladimir Putin publica un artículo en el Diario del Pueblo chino. Ministro de Relaciones Exteriores de China publica un informe sobre el estado de la democracia en Estados Unidos en 2022. CMG publica la edición en ruso de la segunda temporada de clásicos citados por Xi. Los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto y Turquía se reúnen por primera vez en 10 años y el grupo de medios de China acoge la serie de foros La Modernización China y el Mundo. China publica carta enmendada de órgano consultivo político. Asciende a 13 las cifras de los fallecidos por el sismo registrado en la provincia de Guayas, en Ecuador. 50 años de relaciones diplomáticas entre España y China. El proyecto ENCOR Malaca refleja la visión de la comunidad de destino de la humanidad. China reducirá el índice de requisitos de reservas de los bancos en 25 puntos básicos. En medio de Irán reparó refinería clave en Venezuela cerrada tras retiro de Estados Unidos. Ante ojos cuadrados de Occidente, Putin alberga a Xi Jinping en Moscú. Irán autosuficiente en refinerías, inaugurada fase 2
de un megaproyecto. Señores jueces, miren al cielo. Medvedev amenaza a CPI, a la Corte Penal Internacional, con misil. El líder denomina el año nuevo persa como control de la inflación, crecimiento de la producción. Unión Europea denuncia comentario de ministro israelí sobre Palestina. Podcast Celda número 14, relatos por el líder iraní, episodio 4, también en Antena. Israel llama a un pueblo ficticio sin tierra a Palestina. ¿Tiene razón? Irán. Erdogan afirma que el costo de la devastación que dejó el terremoto alcanzará 104.000 millones de dólares. No se puede llegar a ninguna parte en Chipre con discursos de federación bicomunal. El COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública. Peskov seguirá la colaboración entre Turquía y Rusia sobre el proyecto del centro de gas natural. Ascienden los muertos a causa de las inundaciones en el sureste de Turquía. Apoyo de 1.000 millones de euros a la CE, de la CE a Turquía para la reconstrucción tras terremotos. Incrementa la cifra de muertos por el desastre del siglo en Turquía. Aparte de esto, Estados Unidos declara que un avión ruso derribó un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Helicóptero militar se estrella en Colombia. La Unión Europea ha alargado el proceso de la operación Irini hasta el 31 de marzo de 2025 y a los turistas se les cobrará una tarifa de entrada en el Panteón en Roma. Avanza hacia Florida una masa gigante de algas marinas. Campeones anunciados en el torneo de tenis de India Wells. Vive con reliquias de su padre, veterano de la Victoria Naval de Kanakale. El número de refugiados ucranianos que ingresaron a Polonia supera los 10 millones. En español, Pekín. Estados Unidos es el país más beligerante de la historia y usa la democracia para oprimir a otros países. Putin, Rusia condona más de 20.000 millones de dólares de deuda a países africanos. Siria rechaza la conferencia de donantes de Bruselas y afirma que sus organizadores politizan la acción humanitaria. Siria se solidariza con Perú y Ecuador tras sismo. Inteligencia de Rusia. Estados Unidos arma y entrena a terroristas en Siria. Siria e Irán abogan por una coordinación mutua en beneficio de dos países. Invasión de Irak creó un caldo de cultivo para el terrorismo, afirma Moscú. Siria recibe invitación a la reunión constituyente de la Alianza Asiática de conservar el patrimonio cultural de China. Siria y Omán debaten vías de fortalecer cooperación. Presidente chino Xi Jinping llega a Rusia en su primer viaje al extranjero tras la reelección. Siria conquista el primer lugar del Campeonato Internacional de Tenis de Mesa en Irak. Siria reporta 19 leves sismos en las últimas 24 horas. En español, en portada, el presidente chino Xi Jinping llega a Moscú. Vamos con las noticias del medio, que son múltiples. Palestina condena declaraciones del ministro ultra-israelí que reclamó los territorios palestinos para los judíos. Patriarcado ortodoxo griego denuncia ataques a cristianos por parte de colonos israelíes. Siria expresa su solidaridad con Ecuador y Perú. Tras el terremoto, Rusia abrió un caso penal contra el fiscal jefe y los jueces del Tribunal Penal Internacional. La economía de Bolivia mantiene la estabilidad. El presidente chino Xi Jinping llega a Moscú, que ha sido la noticia de portada. Un colono israelí muerto y 2 heridos en una operación de represalia palestina. Concluyen maniobras navales de Rusia, China e Irán en el mar de Omán. La mayoría de los estadounidenses creen ahora que la guerra de Irak fue un absoluto error. Protestas masivas en más de 100 ciudades y pueblos israelíes. Telesur, en portada, China y Rusia apuntan a fortalecer construcción del sistema multipolar. Franceses paralizan transporte contra reforma de pensiones. Resulta ileso un periodista ecuatoriano tras un atentado. Suman más de 80 detenidos por protestas en Sudáfrica. Policía reemplaza a 8 generales por muerte de protestantes en Perú. Rusia condonan más de 20.000 millones de dólares en África. Líder norcoreano Kim Jong-un dirige maniobras de ensayo militar. Rusia abre caso penal contra jueces de la Corte de La Haya. Condenan en Colombia asesinato de líder social. En Cuba debate. El pueblo recibió a sus campeones. Dentro de las noticias del día, el gobierno de Lula relanza programa Más Médicos en Brasil. Ministerio del Transporte analiza proyectos de trabajo para 2023. Sorprendente imagen del universo si pudiéramos observar los rayos gamma. Rusia abre caso penal contra jueces y fiscal de la Corte Penal Internacional. Entrega medalla de la amistad a Andrei Guskov, embajador de Rusia en Cuba. Finalizó este domingo en Holguín
la 31 Feria Internacional del Libro. Estados Unidos decretan toque de queda en Miami Beach tras 2 noches de tiroteo. Presidente de China y Rusia se reúnen en Moscú. Las matemáticas no abandonan al quinto clásico mundial que está cerrado. 4 medallas para las judocas cubanas en abierto panamericano en Medellín. Díaz-Canel sobre el Tinasere, el sueño no ha acabado, empieza ahora. ¿Qué pasa con las tasas que están vigentes en el mercado cambiario cubano este 20 de marzo? La Carmen López te lo cuenta.